Tratado de la Reforma del Entendimiento, por Baruch Espinosa. 3. 1. La experiencia me enseñó que cuanto ocurre frecuentemente en la vida ordinaria es vano y fútil. Creía que todo lo que para mí era causa u objeto de temor no contenía en sí nada bueno ni malo, fuera del efecto que excitaba en mi alma. Resolví finalmente investigar si no habría algo que fuera un bien verdadero, posible de alcanzar y el único capaz de afectar el alma una vez rechazadas todas las demás cosas. Un bien cuyo descubrimiento y posesión tuvieran por resultado una eternidad de goce continuo y soberano. Digo, resolví finalmente porque a primera vista parecía insensato renunciar a algo seguro por algo inseguro. Veía, por cierto, las ventajas que nos procuran el honor y la riqueza, y cuya persecución debería abandonar si quería contraerme seriamente a algún propósito nuevo. Si la felicidad suprema residía en ellos, debía renunciar a poseerla. Y en el caso de que no la contuvieran, el apego exclusivo a esas ventajas me la haría perder igualmente. Se inquietaba mi alma por saber si acaso era posible instituir una vida nueva, o cuando menos adquirir alguna certeza respecto de ello, sin cambiar el orden antiguo ni la conducta ordinaria de mi vida. Muchas veces lo intenté en vano, pues lo más frecuente en la vida, lo que los hombres, según puede inferir de sus acciones, consideran como el bien supremo, se reduce en efecto a estas tres cosas: riqueza, honor y placer sensual. Cada una distrae el espíritu de cualquier pensamiento relativo a otro bien. En el placer, el alma queda suspensa como si descansara en un bien verdadero, lo que le impide en absoluto pensar en otro bien. Por otra parte, al goce sucede una tristeza profunda, que si no suspende el pensamiento, lo perturba y embota. La persecución del honor y de la riqueza no absorbe menos el espíritu, especialmente cuando la riqueza se la busca por sí misma, pues entonces se la supone el bien supremo. El honor absorbe el espíritu más exclusivamente aún porque siempre se le considera como algo bueno en sí y como un fin último al que se refieren todas las cosas. Además, el honor y la riqueza no son seguidos de arrepentimiento, como sucede con el placer. Por el contrario, cuanto más poseemos de ellos, el goce experimentado acrece, de donde se deriva la constante excitación a aumentarlos. Y si algunas veces se frustra nuestra esperanza, sentimos extrema tristeza. El honor, en fin, constituye un gran impedimento, porque para lograrlo es preciso vivir según la manera de ver de la gente, es decir, huir de lo que ella huye y buscar lo que ella busca. 2. Viendo, pues, que esos objetos obstaculizan la institución de un nuevo modo de vida, que hasta existe entre ellos y una oposición que hace necesario renunciar a unos o a otro, me vi constreñido a buscar de qué partido era más útil. Parecía, en efecto, como dice, que quería cambiar un bien cierto por otro incierto. Pero después de alguna reflexión sobre este asunto, reconocí, en primer lugar, que si dejaba estas cosas de lado y me entregaba al nuevo modo de vida, abandonaría un bien incierto por su naturaleza, como se infiere claramente de lo dicho, por un bien incierto, no por su naturaleza, pues yo buscaba un bien estable, sino en cuanto a su logro. Una meditación más prolongada me persuadió de que si podía decidirme por completo, renunciaba a males seguros por un bien seguro. Veía que estaba expuesto a un peligro extremo y obligado a buscar con todas mis fuerzas un remedio, aunque fuera inseguro, como el enfermo grave que, cuando prevé una muerte segura, si no recurre a algún remedio, se ve impelido a buscarlo con todas sus fuerzas, por incierto que sea, pues constituye toda su esperanza. Ahora bien, las cosas que el vulgo persigue no solo no ofrecen ningún remedio para la conservación de nuestro ser, sino que la impiden y son a menudo causa de ruina de los que las poseen, y siempre causa de muerte de los poseídos por ellas.
3. Son numerosos los ejemplos de hombres que a causa de sus riquezas han sufrido una persecución que llegó hasta la muerte, y también de hombres que, por adquirir bienes, se expusieron a tantos peligros que acabaron por pagar su desatino con la vida. Y no son menos numerosos los ejemplos de quienes sufrieron cruelmente por adquirir o conservar el honor. Innumerables, en fin, son los ejemplos de aquellos que han apresurado su muerte por el exceso de placer. Por lo demás, esos males parecían provenir de que toda nuestra felicidad o infelicidad reside en un solo punto. ¿A qué clase de objeto estamos apegados por el amor? En efecto, lo que no se ama no engendra nunca disputa. No estaremos tristes si se pierde, ni sentiremos envidia si cae en posesión de otro, ni temor ni odio, en una palabra, ninguna conmoción del alma. Pero estas pasiones son nuestra herencia cuando amamos cosas perecederas, como aquellas de que hemos hablado. Mas el amor hacia una cosa eterna e infinita alimenta el alma con una alegría pura y exenta de toda tristeza. Bien grandemente deseable y que merece ser buscado con todas nuestras fuerzas. Por cierto, no he escrito sin razón estas palabras. Solo si podía reflexionar seriamente, pues por más claramente que mi espíritu percibiera lo que precede, aún no podía desprenderme por entero de toda avidez, deseo de placer y de gloria. 4. Un solo punto era claro. Mientras mi espíritu estaba entregado a tales meditaciones, se apartaba de las cosas perecederas y seriamente pensaba en la institución de una vida nueva. Esto fue para mí gran consuelo, pues vi que el mal no era de naturaleza irremediable. Aunque esos intervalos fueron al principio raros y de breve duración, a medida que conocí cada vez más el verdadero bien, se hicieron más frecuentes y prolongados, sobre todo cuando observé que el atesorar, el placer y la gloria solo eran perjudiciales en tanto se les persigue por sí mismos, y no como medios para otros fines. Al contrario, si se les busca como medios, nunca excederán de cierta medida, y lejos de perjudicar, contribuirán mucho a lograr el fin que uno se propone, como mostraremos a su tiempo. 5. Aquí solo diré brevemente lo que entiendo por bien verdadero, y también qué es el soberano bien. Para entenderlo rectamente, es preciso advertir que bien y mal se expresan en forma puramente relativa, y que una sola y misma cosa puede ser llamada buena y mala según como se la considere. Lo mismo ocurre con lo perfecto y lo imperfecto. Ninguna cosa, en efecto, considerada en su propia naturaleza, podrá llamarse perfecta o imperfecta, sobre todo cuando sabemos que cuanto sucede se cumple según el orden eterno y las leyes determinadas de la naturaleza. Pero como la flaqueza humana no puede abrazar este orden con el compromiso, concibe por eso una naturaleza humana muy superior en fuerza a la suya, y como no ve que nada le impida adquirir una semejante, está impulsada a buscar los medios que la conduzcan a esa perfección. Todo lo que desde entonces puede servirle de medio para llegar a ella es llamado bien verdadero, y es considerado bien soberano llegar a disfrutar con otros individuos, si es posible, de esa naturaleza superior. ¿Cuál es, pues, esa naturaleza? La expondremos en su lugar correspondiente y mostraremos que es el conocimiento de la unión que tiene la mente con la naturaleza entera. Tal es, pues, el fin a que tiendo. Adquirir esa naturaleza superior y hacer cuanto pueda para que muchos la adquieran conmigo. Pues también pertenece a mi felicidad esforzarme para que otros conozcan claramente lo que es claro para mí, de manera que su entendimiento y sus deseos concuerden plenamente con mi propio entendimiento y mi propio deseo. Para llegar a este fin, es necesario tener de la naturaleza una comprensión que baste para adquirir esa naturaleza, y además constituir una sociedad tal como se requiere para que el mayor número posible llegue a ese fin tan fácil y seguramente como se pueda. Hay que dedicarse luego a la filosofía moral y a la ciencia de la educación. Y como la salud no es un medio desdeñable para conseguir ese fin,
sería necesario crear una medicina perfecta. Como en fin, el arte vuelve fáciles muchas cosas difíciles, ahorra tiempo y aumenta las comodidades de la vida, no deberá ser descuidada la mecánica. Pero ante todo, hay que pensar en el medio de curar el entendimiento y de purificarlo, hasta donde sea posible al comienzo, de modo que conozca las cosas fácilmente, sin error y lo mejor posible. Desde ahora puede verse que quiero dirigir todas las ciencias a un solo fin y a un solo propósito, que es llegar a la suprema perfección humana de que hemos hablado. Todo lo que en las ciencias no nos hace avanzar hacia nuestro fin, deberá desecharse como inútil. En una palabra, todos nuestros actos y pensamientos deberán dirigirse a ese fin. Pero mientras nos esforzamos por alcanzarlo y por llevar nuestro entendimiento por el recto camino, es necesario vivir. Estamos, pues, obligados ante todo a establecer algunas reglas que reputaremos buenas y que son estas. 6. 1. Hablar según la capacidad del vulgo y hacer, a su modo, todo lo que no nos impida alcanzar nuestro propósito. Ganaremos bastante con él, con tal que, en la medida de lo posible, condescendamos a su manera de ver y encontraremos así oídos dispuestos a escuchar la verdad. 7. 2. Gozar de los placeres justamente lo necesario para conservar la salud. 8. 3. Por último, buscar el dinero o cualquier otro bien material semejante solo en cuanto es necesario para conservar la vida y la salud y para conformarnos con los usos sociales que no se opongan a nuestro fin. 9. Establecidas estas reglas, me pongo a la tarea y me dedico ante todo a la que tiene prelación, es decir, a reformar el entendimiento y a volverlo apto para conocer las cosas como es preciso para lograr nuestro fin. Para esto, el orden natural exige que revise todos los modos de percepción que he usado hasta ahora para afirmar o negar con certeza, a fin de escoger el mejor y de empezar al mismo tiempo a conocer mis fuerzas y mi naturaleza, que deseo perfeccionar. 10. Si discurro con atención, lo mejor que puedo hacer es reducir esos modos de percepción a 4. 11. 1. Existe una percepción adquirida de oídas o mediante algún signo convencional arbitrario. 12. 2. Existe una percepción adquirida por experiencia vaga, es decir, por una experiencia que no está determinada por el entendimiento. Se llama así porque, adquirida fortuitamente y no contradicha por alguna otra, subsiste en nosotros como inquebrantable. 13. 3. Existe una percepción en que la esencia de una cosa se infiere de otra, pero no adecuadamente, como ocurre cuando de un efecto inferimos la causa, o bien cuando una conclusión se extrae de algún carácter general, siempre acompañado de cierta propiedad. 14. 4. Existe, en fin, una percepción en la cual la cosa es percibida por su sola esencia, o por el conocimiento de su causa próxima. 15. Aclararé con ejemplos todos estos casos. De oídas solo conozco el día de mi nacimiento, que he tenido tales padres, y otras cosas semejantes, de las que jamás he dudado. Por experiencia vaga sé que moriré. En efecto, lo afirmo porque he visto morir a otros semejantes a mí, aunque no hayan vivido todos el mismo periodo de tiempo, ni muerto de la misma enfermedad. También por experiencia vaga sé que el aceite es una sustancia apta para alimentar la llama, y que el agua lo es para apagarla. Sé del mismo modo que el perro es un animal que ladra, y el hombre un animal racional. Y así he aprendido casi todo lo que se refiere a los usos de la vida. Veamos ahora cómo inferimos una cosa de otra. Cuando percibimos claramente que sentimos este cuerpo y no otro, de ello inferimos que es claro que el alma está unida al cuerpo y que esta unión es la causa de esa sensación. Pero no por eso podemos saber absolutamente en qué consiste esta sensación o esta unión.
De igual modo, cuando conozco la naturaleza de la visión y la propiedad a ella correspondiente de que un mismo objeto visto a gran distancia parece más pequeño que si lo viéramos de cerca, puedo concluir que el Sol es mayor de lo que me aparece y otras proposiciones semejantes. En fin, una cosa es percibida por su sola esencia cuando, por el hecho mismo de que conozco algo, sé que es conocer alguna cosa, o bien cuando, por el conocimiento que poseo de la esencia del alma, sé que está unida al cuerpo. Por este mismo modo de conocimiento sabemos que 2 y 3 son 5, que 2 líneas paralelas a una tercera son paralelas entre sí, etc. Sin embargo, son muy pocas las veces que he podido conocer hasta ahora por un conocimiento semejante. 16. Para que esto se entienda mejor, usaré un ejemplo único. Dados 3 números, se busca un cuarto que sea al tercero como el segundo es al primero. Los comerciantes nos dirán repetidamente que saben lo que debe hacerse para encontrar el cuarto, porque no han olvidado aún el procedimiento sin demostración que aprendieron de sus maestros. Otros deducen de la experiencia de los casos simples un principio universal. Cuando el cuarto número es conocido, como en la proporción 2, 4, 3, 6, la experiencia muestra que dividiendo por el primero el producto del segundo y del tercero, se obtiene como cociente el número 6. Y al obtener por esa operación el mismo número que ya sin ella sabían era el 4 proporcional buscado, concluyen de ahí que esta operación permite hallar siempre el cuarto número proporcional. Los matemáticos, basados en la demostración de Euclides, proposición 19, libro 7, saben cuáles números son proporcionales entre sí, lo que deducen de la naturaleza de la proporción y de la propiedad correspondiente de que el producto del primer término y del cuarto es igual al producto del segundo y del tercero. No ven, sin embargo, adecuadamente la proporcionalidad de los números dados, y si la ven, no es en virtud de la proposición de Euclides, sino intuitivamente, sin operación alguna. Para escoger ahora el mejor entre esos medios de percepción, es preciso enumerar brevemente los medios necesarios para llegar a nuestro fin. A saber, 17. 1. Conocer exactamente nuestra naturaleza, que queremos perfeccionar, y poseer también un conocimiento suficiente de la naturaleza de las cosas. 18. 2. Para inferir así rectamente las diferencias, las semejanzas y las oposiciones de las cosas. 19. 3. Para concebir rectamente lo que se puede y lo que no se puede hacer con ellas. 20. 4. A fin de comparar ese resultado con la naturaleza y el poder del hombre. Con ello se verá fácilmente la alta perfección a que el hombre puede llegar. 21. Tras estas consideraciones, veamos qué modo de percepción debe ser escogido. 22. En cuanto al primero, es evidente que de oídas, además de que este modo es muy incierto, no percibimos esencia alguna de la cosa, como lo destaca nuestro ejemplo. Pero como solo podemos conocer la existencia singular de una cosa si conocemos su esencia, como se verá luego, resulta que la certidumbre adquirida de oídas debe excluirse de las ciencias. Por simple audición, en efecto, sin un acto previo del entendimiento propio, nadie puede ser afectado. 23. En cuanto al segundo modo, tampoco se puede decir que sea la idea de la proporción que busca. Además de que ese conocimiento es harto incierto y nunca definitivo, jamás se percibirá por experiencia vaga sino los accidentes de las cosas de la naturaleza, de las que solo tenemos idea clara si conocemos previamente las esencias. Debe, pues, desecharse la experiencia vaga. 24. Respecto del tercer modo, debemos decir que nos da la idea de una cosa y nos permite sacar conclusiones sin peligro de error. Sin embargo, no es por sí mismo un medio para lograr nuestra perfección. 25. Solo el cuarto modo aprende adecuadamente la esencia de una cosa sin peligro de error, por lo que debemos utilizarlo principalmente.
cómo emplearlo para lograr de las cosas desconocidas un conocimiento claro y cómo llegaremos a él más directamente, es lo que intentaremos explicar. 26. Como sabemos ahora qué clase de conocimiento necesitamos, debemos indicar el camino y método por los cuales llegaremos a conocer verdaderamente las cosas. Preciso será observar ante todo que no se trata aquí de una búsqueda infinita. Para hallar el mejor método de investigación de la verdad, no necesitaremos un método por el cual busquemos este método de investigación. Y para buscar este segundo método, no necesitaremos un tercero, y así hasta el infinito. Pues de este modo no llegaríamos jamás al conocimiento de la verdad, ni aún a conocimiento alguno. Sucede aquí lo mismo que con los instrumentos materiales, acerca de los cuales se originaría un razonamiento semejante. En efecto, para forjar el hierro se requiere un martillo, y para tener un martillo hay que hacerlo. Para eso se necesita un martillo y otros instrumentos, y para poseer estos instrumentos se requieren otros aún, y así hasta el infinito. Por eso podría intentarse probar, aunque vanamente, que los hombres carecen de poder para forjar el hierro. En realidad, los hombres han podido, con los instrumentos naturales, y aunque con mucho trabajo e imperfectamente, dar remate a ciertas obras facilísimas. Luego pasaron a otras más difíciles, con menos trabajo y con realización más perfecta, y así gradualmente, desde los trabajos más simples a los instrumentos, de estos a otros trabajos y a otros instrumentos. Llegaron, por un progreso constante, a ejecutar tantas y tan difíciles obras con poquísima faena. También el entendimiento, con su fuerza nativa, se forja instrumentos intelectuales por los cuales logra otras fuerzas para realizar otras obras intelectuales. De estas extrae otros instrumentos, es decir, el poder de adelantar su investigación, y continúa así, progresando, hasta llegar a la sabiduría. Que así sucede para el entendimiento, será fácil verlo, con tal de que se comprenda en qué consiste el método de investigación de la verdad y cuáles son esos instrumentos naturales por cuya sola ayuda forja otros que le permiten avanzar. Para mostrarlo, procederé así. 27. La idea verdadera, pues tenemos una idea verdadera, es cosa distinta de aquello, de lo cual ella es la idea. Una cosa es el círculo y otra la idea del círculo. La idea del círculo no es un objeto con centro y periferia, como el círculo. Y parejamente, la idea de un cuerpo no es ese mismo cuerpo, puesto que es distinta de aquello de que es la idea, será también en sí misma conocible. Es decir, que la idea considerada en su esencia formal puede ser objeto de otra esencia objetiva, y a su vez esa esencia objetiva, considerada en sí misma, será alguna cosa real y conocible, y así indefinidamente. Pedro, por ejemplo, es un objeto real. La idea verdadera de Pedro es la esencia objetiva de Pedro, que es también en sí misma cosa real y enteramente distinta de Pedro mismo. Dado, pues, que la idea de Pedro es alguna cosa real, con su peculiar esencia, será también el objeto de otra idea, que contendrá objetivamente en sí todo lo que la idea de Pedro contiene formalmente. A su vez, esta idea, cuyo objeto será la idea de Pedro, tendrá también su esencia, que igualmente podrá ser el objeto de una nueva idea, y así indefinidamente. Es lo que cada uno puede experimentar al ver que si sabe lo que Pedro es, sabe, y también sabe que sabe que lo sabe, etc. Por eso, para conocer la esencia de Pedro, no es necesario que el entendimiento conozca la idea misma de Pedro, y menos aún la idea de Pedro. Lo que quiere decir que para saber no necesito saber que sé, y menos aún saber que sé. Como para conocer la esencia del triángulo, no es necesario conocer la del triángulo. En esas ideas sucede lo contrario. Para saber qué es necesario que sepa anteriormente.
Síguese de ahí, evidentemente, que la certidumbre no es más que la esencia objetiva misma. Es decir, que la manera como percibimos la esencia objetiva es la certeza misma. Por ello, es también evidente que para poseer la certidumbre de la verdad, no se requiere nada fuera de la posesión de la idea verdadera, pues ya hemos mostrado que para saber no necesito saber que sé. De aquí resulta también manifiesto que solo puede saber qué es. De aquí resulta manifiesto que solo puede saber qué es la suma certidumbre el que posea la idea adecuada o la esencia objetiva de una cosa. Y ello es necesario porque certidumbre y esencia objetiva son lo mismo, puesto que la verdad no requiere signo alguno y basta poseer la esencia objetiva de las cosas o, lo que es lo mismo, las ideas de las cosas para descartar toda duda. Resulta que el verdadero método no consiste en buscar el signo por el cual se reconoce la verdad después de la adquisición de las ideas. El verdadero método es el camino por el cual la verdad misma o las esencias objetivas de las cosas o sus ideas, todos esos términos significan lo mismo, son buscadas en el orden debido. Por lo demás, el método debe necesariamente tratar del razonamiento y de la intelección. Es decir, el método no es el razonamiento mismo por el cual conocemos las causas de las cosas, y menos aún el conocimiento de estas causas. Consiste en comprender lo que es una idea verdadera, distinguirla de otras percepciones y estudiar su naturaleza, a fin de llegar a comprender nuestro poder de conocer y obligar a nuestro espíritu a conocer, según esta norma, todo lo que debe ser conocido. Trazarle, además, a manera de auxiliares, reglas seguras que le ahorren inútiles fatigas. Por consiguiente, el método no es más que el conocimiento reflexivo o la idea de la idea. Y como no hay idea de la idea si la idea no ha sido dada previamente, no habrá método si una idea no ha sido dada previamente. El buen método es, pues, el que muestra cómo el espíritu debe ser dirigido según la norma de la idea verdadera.